Satoshi maníacos, hoy Bitcoin sube, el mercado cripto respira, BTC vuelve a mirar hacia zonas importantes y muchos ya empiezan a sentir ese cosquilleo de ¿será que por fin viene el movimiento grande? Pero cuidado, porque justo cuando la vela se pone bonita, cuando el gráfico empieza a sonreír y cuando Twitter se llena otra vez de cohetes, aparece una pregunta incómoda. ¿Esta subida viene de demanda real? ¿O viene de futuros, apalancamiento y una narrativa demasiado bonita para ser verdad? Y aquí está lo importante, guerreros. Ayer o anteayer el mercado parecía estar en modo espera, como si Bitcoin necesitara una señal clara para decidir dirección. Pero ahora tenemos una mezcla extraña. Los ETFs spot de Bitcoin en Estados Unidos han recibido casi $2.000 millones en abril, Wall Street vuelve a mover capital institucional, la tokenización de activos reales sigue creciendo como una bestia silenciosa, las stablecoins se están convirtiendo en raíles monetarios, y al mismo tiempo CryptoQuant advierte que la subida puede estar viniendo más de futuros que de demanda spot. O sea, Bitcoin sube, pero algo no cuadra. Hoy hay dos bombazos por ambas partes. Por un lado, el escenario alcista, si entra demanda real, si los compradores spot aparecen y si los ETFs siguen absorbiendo BTC, podríamos estar viendo el inicio de una fase más fuerte para Bitcoin. Pero por otro lado, el escenario peligroso, si esto solo es apalancamiento, si los futuros están empujando el precio sin base real, entonces podríamos estar delante de una trampa elegante, una vela bonita con el suelo todavía flojo. Y ya sabemos cómo acaba eso en cripto. Primero todos gritan, "To the moon", y después viene el mercado con una silla plegable. Regla de riesgo para hoy, no se persigue una vela solo porque sube. Primero se mira si hay volumen, si hay demanda spot, si los exchanges muestran acumulación real, si Wall Street sigue entrando y si la red de Bitcoin mantiene una estructura sólida detrás del movimiento. Porque como nos enseñó Satoshi Nakamoto con la idea original de Bitcoin, no se trata de confiar ciegamente en lo que parece fuerte, se trata de verificar lo que realmente está pasando debajo. Y aquí llega el primer punto clave, el problema no es que Bitcoin suba. El problema es que puede estar subiendo sin que la demanda real confirme todavía. Y cuando el precio dice una cosa, pero la estructura dice otra, ahí es donde se esconden las mejores señales del mercado. Primera pieza, los ETFs. Los ETFs spot de Bitcoin en Estados Unidos cerraron abril con casi $2.000 millones en entradas netas. Eso significa que el dinero institucional está volviendo a entrar por canales regulados, por gestoras de inversión, por fondos de inversión, por el sistema bursátil y por el distrito financiero que antes miraba a Bitcoin como si fuera un experimento raro de Internet. Ahora no, ahora BTC ya está dentro del tablero financiero tradicional. Pero aquí viene el giro. Si entra tanto capital por ETFs, si Bitcoin sube y si el sentimiento mejora, ¿por qué muchos analistas siguen con la ceja levantada? Porque CryptoQuant avisó de algo importante. El rally de abril habría estado impulsado principalmente por futuros perpetuos, mientras la demanda spot se contraía. Y esto cambia mucho la lectura. Una subida con compradores spot fuertes puede construir base. Una subida empujada por futuros puede ser rápida, espectacular y peligrosa, porque depende del apalancamiento, de liquidaciones y de traders que entran y salen como si estuvieran jugando al ping-pong con dinamita. Entonces, Satoshi maníacos, no nos confundamos. Los ETFs son una señal fuerte, sí. Wall Street entrando por Bitcoin es importante, sí. Pero si la demanda directa de BTC no acompaña con fuerza, el movimiento queda incompleto. Es como ver una armadura brillante por fuera, pero no saber si dentro hay un guerrero, o solo humo con casco. Segunda pieza, la infraestructura. Mientras todos miran si Bitcoin rompe los $80.000 o se queda atrapado en resistencia, hay algo mucho más silencioso creciendo por debajo, la tokenización de activos reales.
El mercado RWA tokenizado ya supera los 30.000 millones de dólares y ha crecido más de 420% desde 2025. Esto no es una moda pequeña. Esto significa que bonos del tesoro, productos financieros, liquidez global y activos tradicionales están entrando en el universo blockchain. Y esto es muy importante para entender el día de hoy. Porque el mercado cripto ya no se mueve solo por memes, hype o velas verdes. Ahora se está conectando con la arquitectura del dinero. Wall Street, bancos globales, stablecoins, fondos, custodios, plataformas y redes blockchain están construyendo una nueva infraestructura financiera. No hace tanto ruido como una subida violenta de Bitcoin, pero puede ser mucho más importante a largo plazo. Aquí entran también las stablecoins. En América Latina, las stablecoins vinculadas al dólar están ganando terreno porque para mucha gente cripto no es solo inversión, es protección, pagos, ahorro, remesas y acceso a una moneda más estable. Bitcoin sigue siendo la gran reserva digital, la pieza dura, el activo que representa escasez y resistencia. Pero las stablecoins se están convirtiendo en tuberías de uso diario. Y cuando las tuberías del dinero empiezan a moverse fuera del sistema bancario tradicional, los centros de poder no se quedan mirando tranquilos. Por eso aparece Brasil. El Banco Central de Brasil decidió cerrar el uso de activos virtuales dentro de ciertos raíles regulados de pagos internacionales EFX. No es una prohibición total de cripto, y eso hay que decirlo claro para no vender humo. Pero sí es una señal fuerte. Los reguladores están marcando límites sobre dónde pueden circular cripto y stablecoins dentro del sistema monetario regulado. Y aquí se ve la reconfiguración silenciosa. Por un lado, el mercado quiere más Bitcoin, más blockchain, más stablecoins y más libertad financiera. Por otro lado, los estados, bancos centrales y autoridades monetarias quieren controlar los flujos, los pagos y la frontera del dinero digital. No estamos viendo solo una batalla de precio. Estamos viendo una batalla por la infraestructura. Tercera pieza, DeFi, y aquí la cosa se pone incómoda. La finanza descentralizada nació para eliminar intermediarios, para que el código mandara, para que los usuarios pudieran interactuar sin pedir permiso. Pero después de hacks, exploits y pérdidas millonarias, DeFi se enfrenta a una pregunta dura. Si se roban fondos, ¿hay que congelarlos? ¿Y si los congelas, sigue siendo descentralizado? Pero si no los congelas, ¿quién protege al usuario? Ahí está la contradicción. DeFi quiere libertad, pero la libertad sin seguridad puede convertirse en caos. Y si metes demasiado control, entonces DeFi empieza a parecerse a los sistemas que quería superar. El caso de Carrot en Solana, cayendo por contagio del exploit de Drift, demuestra que la infraestructura cripto todavía tiene conexiones frágiles, riesgos en cadena y protocolos que pueden romperse cuando una pieza cercana explota. Entonces, unamos todo. Bitcoin sube, pero la demanda real todavía deja dudas. Los ETFs meten capital institucional, pero los futuros parecen tener demasiado protagonismo. La tokenización RWA crece en silencio, pero eso acerca más blockchain al sistema financiero tradicional. Las stablecoins ganan uso real, pero los reguladores empiezan a cerrar raíles. Y DeFi promete descentralización, pero los hacks obligan a hablar de controles. ¿Ves la imagen completa, Satoshi maníaco? Esto no va solo de si BTC sube hoy o baja mañana. Esto va de un mercado que se está reordenando mientras la mayoría mira solo la vela. Bitcoin puede estar recuperando terreno, sí. Pero el sistema cripto también está cambiando por dentro. Más institucional, más tokenizado, más regulado, más conectado a Wall Street y más vigilado por los estados. La revelación final es esta, la pregunta, ¿trampa o nuevo ciclo? No se responde mirando una sola vela.
Se responde mirando si aparece demanda spot real, si los ETFs siguen absorbiendo Bitcoin, si el volumen acompaña, si las stablecoins siguen creciendo, si la tokenización atrae más capital y si los reguladores permiten que esa infraestructura crezca, o empiezan a encerrarla dentro de sus propias reglas. Si aparece demanda real, esta subida puede ser el primer aviso de algo más grande. Pero si la demanda no aparece, si solo estamos viendo futuros, apalancamiento y narrativa, entonces Bitcoin podría estar mostrando una subida frágil, de esas que parecen fuertes justo antes de poner a prueba a todos los que entraron tarde. Así que hoy no toca miedo, pero tampoco euforia ciega, toca mirar con cabeza fría. Bitcoin sigue siendo la pieza más dura del tablero, la red sigue produciendo bloques, la cadena de bloques sigue avanzando y la idea de Satoshi sigue viva. Un dinero que no depende de la confianza ciega en intermediarios. Pero el sistema tampoco se queda quieto. Se adapta, regula, tokeniza, absorbe y reconstruye sus propias vías alrededor de cripto. Por eso, guerreros del bloque, quédate con esto. Bitcoin sube, pero hasta que la demanda real confirme, la pregunta sigue abierta. ¿Estamos viendo una trampa de mercado, o el inicio torpe de una nueva fase? Dale like si este análisis te ayuda a ver más allá del precio, suscríbete a Satoshi Manía Cripto, activa la campana, y nos vemos en el próximo bloque, porque en esta guerra cripto, el que solo mira la vela llega tarde, pero el que entiende la estructura, empieza a ver el movimiento antes que los demás.